Bueno, voy a empezar la grabación para que luego nos quede la evidencia y pues yo la estoy subiendo, no sé si lo han notado que la estoy subiendo a la plataforma cada vez que tenemos reunión. Eh, Les voy a pedir por favor que revisen su sonido y que me confirmen si me están escuchando. Confirmó audio, profesora. Bueno, gracias. Profe, buenas noches, confirmo audio también. Gracias, Mónica. John Riveros, John Jairo, Claudia Milena. ¿Me están escuchando? Por favor, me pueden, si no pueden hablar, por favor, me podrían enviar un mensaje. Profe, John Jairo Zavala le confirma con un poco de interferencia, pero porque voy manejando, pero sí le escucho perfectamente. Ay, bueno, muchas gracias. Solo faltaría entonces John Riveros, perdón, y Claudia. Confirmó audio también, profesora. Ah, bueno, me faltaría entonces solamente Claudia Milena. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de la noche de hoy, de la tarde-noche de hoy. No sé si alcanzan a ver, si me está compartiendo el equipo una tabla. Sí, se ve una Sí, tabla en profe, Word. sí se ve la. Listo, bueno, perfecto. Lo que quiero con esta tabla simplemente es hacer un recuerdo de cómo vamos a terminar esta primera fase de preparación del proyecto, ¿sí? Como ustedes pueden ver allí, esto es simplemente el resumen del marco lógico, ¿cierto? Más o menos a esto es lo que debemos llegar con esa primera base, ¿no? Cuando estamos hablando de la tabla del marco lógico. Como ustedes ven, a mano izquierda tenemos resultados esperados, luego hay una columna de indicadores, línea base, metas, fuentes de los datos, métodos de recolección, frecuencia de recolección y responsabilidad, o digamos responsable. Simplemente lo que quiero aquí es pues como que hagamos una observación, ¿no? Y como hacer un recuerdo un poquito de lo que ustedes han avanzado. ¿Por qué traje esta tabla aquí? Porque hay dos elementos que tal vez no están en las guías, que es, aquí no sé si alcanzan a ver esta franjita gris, esta fila donde dice resultado final. Sí, profe. Y luego dice resultados intermedios. En la metodología que ustedes tienen, no, creo que no se mencionan como resultado final intermedios o inmediatos, ¿no? Sin embargo, a modo de información y pues para que tengan un conocimiento un poquito más completa, normalmente cuando uno trabaja, especialmente cuando gestiona proyectos con cooperación internacional, y de todos modos cuando los gestiona aquí, así sea a través de la página del DNP, ¿cierto? Del MGA, que seguramente ya ustedes han tenido oportunidad de revisar, no nos piden como tal que discriminemos estos resultados. Entonces, pero da un poco más de claridad. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, debajo del resultado final encontramos un número que dice 100. ¿Sí? Luego, debajo del resultado intermedio encontramos un número que dice 110. ¿Sí? Con lo que ven ahí, con lo que puede significar resultado final e intermedio, ¿por qué creen que este 1 está aquí en el medio y aquí en cambio tenemos solamente el 100? ¿Ni idea? No, en realidad no. Porque el resultado final simplemente es eso que nosotros estamos llamando allá como fin. ¿Se acuerdan? Que tenemos un fin, un objetivo central y debajo del objetivo central tenemos las acciones. ¿Sí?
Más o menos a eso viene correspondiendo esto, ¿cierto? Entonces el resultado final es el que me encierra todo, ¿cierto? Que para el caso es las mejores condiciones de vida, digamos, de manera general. Los resultados intermedios corresponden con ese resultado final, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos varios discriminaciones. Yo no sé quién tiene el micrófono abierto, que se ve hecho un radio, y me parece que de pronto puede estar interrumpiendo los otros compañeros. Gracias. Entonces, y luego tenemos dentro de esos resultados, pues como lo que habíamos seleccionado nosotros como esos elementos, ¿se acuerdan? Y los inmediatos, como podrán ver, ya tienen en vez del 0 un 1, 1, 1. ¿Eso qué significa? Que este 1, 1, 1 que tenemos aquí corresponde o ayuda a resolver, es parte de este 110, ¿cierto? Simplemente pues quería como hacerles esa acotación antes de preguntarles si han tenido muchas dificultades con las actividades, además pues del problema de la plataforma que pues estuvo fuera de todos nuestras alcance pues ese problema. Pues quería ver si desde esa mirada del resumen del marco lógico está todo claro, si volvemos un poquito atrás y revisamos un poquito el árbol de problemas, o sea, porque estuve revisando lo que alcancé antes de que se acabara la plataforma de algunas actividades que ustedes han subido y encontré que hay como que están bastante incompletas, ¿no? No recuerdo los nombres de las personas. Entonces, por eso dije, vamos como a empezar a preguntar un poquito a ver cómo están, cómo se sienten ustedes con lo que han leído, porque realmente el objetivo de estos encuentros es básicamente eso, ¿no? Es que podamos interactuar frente a las bases conceptuales. Si tienen ejemplos concretos, los compartimos, los miramos y los discutimos entre todos, porque la intención es que a todos les quede muy claro. Entonces, ¿tienen alguna cosa para preguntar alrededor de lo que les acabo de presentar? Profesora, yo tengo una pregunta en el aspecto de los indicadores. Sí. Por ejemplo, digamos que de forma genérica, a veces ciertos conceptos son como difíciles de medir en la realidad. Por ejemplo, en ese ejemplo que tiene ahí en el documento Word, decía medición de la eficiencia, ¿sí? Y tenía el indicador un número de procedimientos. Sí. Pero no sé uno cómo sepa en realidad si al momento de cuantificar las cosas, pues se puede usar como algo aproximado a, porque, por ejemplo, en ese ejemplo el número de procesos pues no es en realidad un reflejo de eficiencia quizás, porque puede incrementar los procesos, pero puede de pronto no ser más eficiente, ¿sí me hago entender? Entonces así me he visto también pues en la disyuntiva entre el momento de elaborar el indicador, cómo es que se puede, por ejemplo, aproximar más a lo que conceptualmente no se puede cuantificar. ¿En dónde me está diciendo usted? En ese que está subrayado en amarillo. Este que dice nuevos procesos, pero ahí donde dice eficiencia. En el de la izquierda, resultado intermedio, mejora la eficiencia. Ah, bueno, ya. Claro, sí. Ahí ¿de qué se trataba? De que, porque de todos modos, esto como es un resumen, uno tiene que tener el contexto, ¿no? Aquí simplemente lo que mostramos es un resumen para ver más o menos cómo lo vamos corrigiendo, cómo lo vamos recogiendo, perdón. Entonces aquí nos hablan mejorada la eficiencia porque parte de los problemas que tenían las instituciones de gobierno, esto es para la Contraloría inclusive, era que no tenían procedimientos que les permitiera cuantificar esa eficiencia, ¿sí? Entonces, con ese tipo de procedimientos, que además tenían dos problemas, ni que eran ambientales, ni que tenían género, se suma en la eficiencia. Entonces, por eso tú cuando ves aquí donde dice fuentes de datos, no, ¿dónde es? Donde dice, sí, fuentes de los datos, es los mismos informes de las entidades. De repente sí requiere un poquito más de claridad la explicación del número de nuevos procedimientos, ¿cierto? Pero en términos de lo que se trabajó durante la construcción del marco lógico con ellos,
a la conclusión a la que llegábamos era que su problema de eficiencia era que no tenían métodos, no tenían procesos claros que les permitieran a ellos mismos medirse en el camino que estaban recorriendo, ¿sí? Entonces, por eso en este caso sí obedecería la eficiencia. ¿Mm? Ah, entiendo, entiendo. O Sí, sea, es en base sí, al contexto del exacto, resultado que se espera. exacto, sí. Ok, Pues, de igual manera, cuando ustedes construyen sus indicadores, los ubican de acuerdo con el proyecto que están realizando, ¿cierto? Y por eso es tan importante todo lo que viene detrás, lo que viene antes, ¿no? Donde ustedes eh, dejan bien documentado de dónde viene, cuáles fueron, cómo generaron el árbol de problemas, ¿cierto? Cómo llegaron a construir el árbol de objetivos. No es solamente presentar los arbolitos, sino dar como la ruta, ¿no? Y no se necesita mucho discurso, sino simplemente aclarar por qué el objetivo central es ese objetivo que decidieron, ¿no? Un poco sin que entreguen toda la lluvia de ideas, digamos como explicar un poquito el orden para que el lector lo pueda entender. ¿Mm? Aquí como este es un anexo, digamos, de todo el proyecto, ahí lo que tenemos es el resumen solamente, ¿no? Entonces, pues, si tuviéramos la oportunidad de presentarles todo el proyecto, quedaría pues muchísimo más claro porque se está mencionando ahí como ese que está como lo ven ustedes ahí. ¿Mm? entiendo. Muchas gracias, profesora. Bueno, Profe, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo quería comentarle algo respecto de mi grupo. Nosotros somos el grupo E. Nosotros ya hicimos el trabajo, hicimos el árbol de problemas, el árbol de objetivos, las alternativas de solución, pero así como la estoy escuchando en este momento, no explicamos, por ejemplo, por qué colocamos como idea la principal en el árbol de problemas que ahí se desglosa, simplemente lo hicimos y colocamos los cuadros. ¿Eso va a repercutir de algún modo en la calificación o porque realmente no, en el taller, en la guía de actividades, no, pues, no decía explícitamente que había que ponerlo? Entonces nos dedicamos más que todo como a entregar matrices y los árboles como tal. Mira, sí, porque de todos modos, lo que acaba de pasar ahorita, ¿cierto? Si ustedes me presentan una matriz, yo no tengo el contexto porque no hemos tenido mucha oportunidad de comunicarnos sobre el tema. Las veces que hemos tenido reunión, ustedes no me han explicado de qué se trata, ¿no? Yo he dicho si hay preguntas y no me han respondido. Entonces, claro que sí, porque yo no voy a saber de qué me están hablando. ¿Mm? No voy a saber por qué definieron que ese era su objetivo central, ¿sí? Voy a ver el Bueno, gráfico, pero va a ser muy difícil que yo comprenda exactamente por qué tienen, por ejemplo, las consecuencias, ¿no? Los efectos que me van a presentar allí. Entonces, aunque no requiero 10 páginas de explicación, sí por lo menos un párrafo donde me expliquen de qué se trata y porque si no, pues voy a quedar sin contexto. profe, pero digamos que en la primera parte de cada trabajo que hemos realizado siempre pide como la búsqueda de información, de Sí. indicadores, de porcentajes, de dinero que se van o que se estén llevando a cabo para nuestro proyecto en el municipio que hayamos escogido. Y de alguna u otra manera, antes de la iniciación de cualquier matriz o cualquier cuadro, tenemos ese contexto de la problemática, por así decirlo, que nosotros hemos consultado y que nos ha llevado a investigar respecto de lo que Claro, estamos trabajando. si el sustento está ahí, no hay problema. Lo que pasa es que yo he leído he leído otras veces 2 o 3 de los trabajos y no está el contexto. O sea, lo que yo encontré fue una cantidad de cuadros sueltos, como que venían del DNP o del DANE, pero a mí eso no me están diciendo nada. O sea, no es la investigación cuando yo voy a hacer un proyecto, es mucho más allá que una investigación inclusive académica. ¿Mm? Porque lo que yo tengo que hacer es interpretar los datos, informarme a mí mismo y al proyecto, a mi propuesta, para qué me van a servir, qué es lo que me están sustentando.
Entonces, si mal no recuerdo quién lo subió, pero había una cantidad de cuadros que decían fuente, no sé qué, pero estaban los cuadros y punto, ¿sí? Entonces, cuando a mí me ponen en cualquier contexto, y esto ya es un nivel de especialización, y me dicen, por favor, identifique la información, no significa solamente coger y pegar un montón de información y decir que ahí está, sino hacer un análisis inicial de la información y decir por qué es pertinente con relación a esa información que yo encontré o que yo estoy exponiendo, realizar mi idea, ¿cierto? Que era la primera fase del trabajo. Ahí debió habernos quedado súper clarita la idea, ¿sí? Pero súper clarita. Y no solamente diciendo es que yo lo quiero hacer, sino porque es que este dato corresponde con esta parte de la idea, ¿no? Eso estaba de todos modos en la guía. Si eso está bien hecho, bien elaborado, muy probablemente a mí no me va a quedar difícil entender de qué se trata. Pero sí, siempre como recomendación para el trabajo profesional, ¿m? Siempre, siempre que tú hagas cualquier gráfico, siempre debe haber una explicación, siempre debe haber una interpretación, ¿no? Porque estoy segura que si a alguno de ustedes les pasan un gráfico o sea, si yo les mando esa matriz así, sin que hubieran leído, sin que nadie les hubiera dado un contexto y sin que yo les explique la aclaración, por ejemplo, que me acaban de pedir, pues eso se va a dar siempre a malos entendidos, ¿sí? Entonces es muy, muy importante cuando uno escribe proyectos, la escritura. La escritura es fundamental, porque ahí es donde yo estoy transmitiendo, ¿no? Y en general, si uno escribe proyectos, normalmente o está sustentando algo que le están solicitando y uno lo está desarrollando, o está proponiendo una innovación, ¿cierto? Una idea nueva, sea para resolver un problema, o sea para prevenir, o sea para lo que sea. Pero está uno, y por lo tanto, como es una, llamémoslo entre comillas, venta, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo haga, y más aún cuando ustedes pues no lo van a poder sustentar como si lo pueden hacer los de distancia, por ejemplo, todo lo que uno escriba debe ser muy clarito y debe ser explicado. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. No solamente para la nota, sino para la vida. ¿Mm? Claro que sí, profe, muchas gracias. Profe, disculpe, otra pregunta. En la matriz de marco lógico, mi grupo es, pues digamos que nos guiamos por la matriz que nos presentaba la guía didáctica de la unidad, en la cual estaban pues las 5 columnas, sino que yo estoy viendo su información, la que nos está mostrando en ese momento, y pues veo que es no complejo, sino pues está como un poquito más completo, o no sé si de pronto esas otras características las exigen en otro tipo de presentación de proyectos, o que obedecen una matriz y otra. No, esta es la que normalmente se usa en todos los proyectos, ¿no? Sin embargo, lo que está en la guía, digamos que hay un poquito de simplificación. Creo que ahí no están los responsables, ni está la frecuencia de recolección, creo que es lo que falta nomás, ¿no? ¿Por qué es importante esos dos datos? No, no porque si me lo presenten o no, yo los voy a calificar o no, sino para información adicional. Por eso dije, voy a ponerles esta matriz para que la hagan más completa. ¿Por qué es importante presentar la frecuencia de recolección? Porque cuando ya uno elabora el proyecto, va a necesitar tener unas metas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay un número 3 donde dice metas, ¿sí? Pero ese número 3 me dice a cuándo lo voy a presentar. Ah, no, al final del año 5. Entonces implica que yo no voy a tener dentro de mis procesos, que es lo que sigue para el siguiente ejercicio, dentro de mi seguimiento y evaluación, yo no voy a tener, digamos, cortes obligatorios. Los tengo que hacer internamente dentro de mi proceso de planificación, pero yo simplemente lo que tengo que mostrar son esos tres nuevos procedimientos, ¿cierto? Que van a ser mi meta a lo largo de los 5 años. ¿Mm? Otra cosa también que es muy importante es la línea base, de dónde voy a partir yo, ¿no? No necesariamente porque tenga una línea base muy, muy construida como, digamos, desde el concepto de lo que significa en sí una línea base, sino más bien para tener un punto de partida, ¿cierto? Porque si yo no tengo un punto de partida, tampoco sé qué tal que hayan 2 procedimientos y yo le esté prometiendo al proyecto que voy a hacer 3, ¿no? Y que lo va a hacer en 5 años, pues
voy a quedar muy mal porque no tengo, pues mi línea base está equivocada, ¿cierto? Entonces, digamos que hay algunas innovaciones, son cosas que ustedes van a encontrar seguramente con mucha frecuencia en los proyectos, sobre todo cuando se trata de proyectos de cooperación internacional y cuando se hace pues gestión con fuentes, con ONGs o con ese tipo de organizaciones. Cuando hacemos gestión de proyectos dentro con planeación o dentro de los municipios, digamos que ahí pues se sigue usando las fichas BIPIN que no nos, al final no nos muestran una matriz como esta, con todos estos elementos, pero que sí nos están pidiendo de una forma u otra esa información. Entonces, es bueno que la tengan en cuenta para cuando tengan, pues, cuando no sé cuántos tendrán la experiencia de haber sufrido el MGA, de haber hecho el ejercicio del MGA, donde nos empiezan a pedir todos esos datos. Todo esto que ustedes están haciendo en este momento les va a servir para tener los datos claros, ¿sí? ¿Por qué tanto énfasis pues en la construcción y en la elaboración de todo esto? Porque la mayoría de los proyectos que se presentan, porque no es que no se presenten, se presentan proyectos, no pasan justamente porque no están claramente formulados. Si vamos a las evaluaciones que hace la cooperación internacional, si vamos a las evaluaciones, que bueno, ahí por otras razones, pues también hay muchas modificaciones y motivos, pero que se hacen, por ejemplo, con los fondos lo de fondos de regalías, con el FINDETER, cuando se hacían proyectos así, la justificación es que no era claro el fin, que no era claro, que no estaba sustentado con la información que se requería, etc. Entonces, por eso, digamos, dentro de los ejercicios y lastimosamente con ustedes, no tenemos mucho espacio para compartir un poco más y aterrizar los conceptos, porque yo sí siento que hace un poquito de falta, ¿no? Hacer algún aterrizaje de algunos conceptos que van a encontrar ustedes y que es bueno que los tengan, ¿no? El tema, por ejemplo, de la construcción de indicadores también es muy, muy importante. Cada vez que uno construye indicadores, pues estos indicadores que ustedes ven aquí salen de un trabajo de 2 o 3 meses después de muchos análisis, ¿no? De hacer una hoja de vida del indicador con una cantidad de condiciones, recogiendo información secundaria, justificando cada uno de los pasos que están ahí, de los componentes del indicador. Entonces, pues, digamos que son elementos pues, que son bien importantes y que seguramente en algún momento van a tener que, se van a encontrar por ahí o los van a tener que trabajar. Pero la base de la calificación, pues, si es lo que les preocupa, es pues lo que está en la guía, ¿no? En la guía, en la unidad didáctica. Profe, a mí sí me parecería muy importante que usted nos hiciera llegar, pues si se puede, esa matriz que nos está presentando, que está muy completa para que nosotros como futuros profesionales podamos tener una guía más completa en la estructuración y presentación de proyectos, para que no quedemos pues como tan simples. Yo les voy a compartir más que esa matriz, dos o tres presentaciones que hice con el grupo de distancia, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, también hay pues ahí hay, por lo menos está el nombre de los conceptos de repente para que ustedes los revisen, ¿sí? Pero hay una serie de cosas que me parece muy importante que ustedes como que recuerden, ¿no? Un poco los conceptos de planificación que tienen mucho que ver, ¿no? Desde el punto de vista de la importancia del diseño mismo del proyecto, ¿no? De la elaboración del proyecto que tiene pues dentro de todos esos componentes del análisis de los medios escasos, los fines limitados, ¿no? La utilidad que se va a generar. No recuerdo si en esa presentación, a ver, yo veo, hay elementos, por ejemplo, como el tipo de capital, que son la base del desarrollo, el capital productivo, natural, intelectual, social, ¿no? Que hacen al final el capital territorial, porque al fin cuando hablamos de desarrollo, pues estamos hablando en últimas de desarrollo territorial y de territorio, ¿no? Que es donde al final se va a poder, pues, como concretar esos procesos, esos proyectos
De hecho, ustedes los están extrayendo del plan de desarrollo, pues con mayor razón. Entonces hay una serie de conceptos que les pueden como ilustrar un poquito más. De todos modos, ahí está también la metodología SOP que les ayuda un poquito con el tema de la identificación de las ideas para el objetivo, ¿no? Para el árbol de problemas y demás, ¿no? Entonces yo sí les puedo compartir las presentaciones, lo que se me ocurre es, de todos modos, digamos, como mandarles esas dos o tres presentaciones. Creo que me toca es, lo que sugeriría es, yo se la envío a alguno de ustedes por el Gmail, porque son un poquito pesadas, y si son tan amables, ustedes se la comparten al resto del grupo si les queda fácil. No sé cómo podría ser. Quizás por el Claro foro. que sí. Lo que pasa es que no sé si alcancen a pasar, yo lo intento, ¿no? Si pasan por el foro, bien. Sí les voy a pedir que tengan en cuenta que como es todo mi estrategia de capacitación cuando lo hago presencial, ¿sí? Pues tiene muchos ejercicios, ¿no? Igual a ustedes les pueden servir para hacerse preguntas frente a lo que tienen que responder de las guías. Está basado en la guía, pero está un poquito más desarrollado, ¿sí? Hay, por ejemplo, un análisis de mapas de actores, ¿no? Que también me parece que hubiera sido muy útil habernos dado un espacio. Entonces, ¿qué se me ocurre? Yo se los envío, ustedes lo miran y seleccionan de pronto elementos que les parezca claves para que profundicemos en la próxima reunión. De acuerdo. Sí, entonces... Claro que sí, profe. Entonces yo trato de pasarlos por el foro. Si no me pasa por el foro, entonces le escribo a alguno de ustedes para que me haga el favor y me ayuden a ver si... Porque definitivamente por el correo de la universidad la vez pasada se lo intenté mandar a los chicos del otro grupo y no me pasó. No pasó. No sé si tienen alguna otra cosa con relación al trabajo que ya han avanzado. No solamente lo que dice la guía, porque es que no es solamente lo que dice la guía, sino lo que ustedes, como con el conocimiento con el que ustedes se van a quedar. ¿Sí? A mí me preocupa más que si llenamos la guía o no llenamos la guía o lo hacemos la guía de trabajo, no. Es más con el conocimiento que ustedes van a requerir para que efectivamente cuando les corresponda puedan eventualmente pues lograr concretar esos proyectos, o que si les llega un proyecto puedan por lo menos tener claro cuáles son esos elementos y cómo lo pueden evaluar, ¿no? Cómo lo pueden comprender. No sé si conceptualmente hay alguna cosa que quisieran que yo les amplíe. Profesora, yo tengo una inquietud que pues surgió, digamos, al leer la unidad didáctica 3 en relación con la estimación que hablan de impactos ambientales, ¿sí? Ajá. Pues digamos que yo siempre he tenido como dudas en cómo es que tienden a determinar los impactos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, financieramente podrían hacerlo con pesos, ¿sí? Social y económicamente tengo entendido que utilizan la relación precio-cuenta, la RPC. Pero, digamos, ambientalmente, pues, ¿cómo se establece ahí, por ejemplo, un impacto? ¿Se hace con término pesos o es Bueno, más intuitivamente o cómo sería el proceso ahí? Bueno, no, hay unas metodologías, dependiendo del tamaño del proyecto, que entrega la ANLA, ¿no? Pero en principio, para hacer la prefactibilidad y la factibilidad para la preparación, que es hasta donde vamos a llegar del proyecto, realmente lo que uno hace es utilizar unas matrices donde uno mismo, de acuerdo, o sea, para hacer todo lo que estamos haciendo, antes de hacer todo esto, debimos haber hecho un análisis de actores, ¿cierto? El análisis de actores tiene unos componentes
muy importantes, ¿sí? Como son la intervención que va a tener los actores dentro del proyecto, donde también con metodologías muy sencillas, ni siquiera son muy complicadas, un poquito dispendiosas a veces, uno identifica cómo va a ser esa acción de nuestro actor, ¿cierto? Si va a tener interés, dónde está, etc. Entonces, ya reconociendo un poquito esas condicionantes de los actores y reconociendo también las relaciones que hay entre los actores y entre los actores y el territorio, entonces existen una serie de elementos que nos permiten empezar a identificar ya esos elementos ambientales como tal. Entonces, lo que uno hace normalmente es, primero que todo, tratar de identificar si existen, qué tipo de impactos existen. Entonces uno empieza a preguntarse en general, digamos como por recurso natural, ¿no? O sea, hay algo que yo esté afectando sobre el agua, ¿no? Si yo no tengo el conocimiento exacto, la idea es por lo menos dejar una identificación inicial. También es importante recordar que en esta metodología lo que se pretende básicamente es como que ustedes tengan una mirada general, ¿cierto? No es que ustedes se van a convertir en los ingenieros ambientales, si no lo son, que van a tener la capacidad de hacer la evaluación del impacto ambiental como tal. Pero sí se hace una primera identificación que les debe permitir a ustedes visualizar si, por ejemplo, ¿cuál es tu proyecto? Para ir un poquito más concretos. Es de cobertura educativa para el nivel de preescolar en un municipio de Cundinamarca, en Quilipe. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Cuál es el objetivo? Es que de acuerdo con las estadísticas que se vieron en Terridata, pues existe como un reducido número de cobertura neta en el nivel de transición que es el que mide pues el indicador, ¿sí? Entonces pues la idea era aumentar pues el sitio de unidades educativas, tanto como en la zona urbana o rural, para ofrecer al menos la cobertura en este nivel, ¿sí? Ujú. Y pues dentro de la distribución entre zonas rurales y urbanas, pues hay como una diferencia abismal porque la mayoría está concentrada en la zona urbana. Sí. Entonces, ahí lo que van a hacer es incrementar en número de cupos, pero para incrementar ese número de cupos, supongo que cuando hicieron su árbol de problemas encontraron que habían otros problemas como el acceso, no sé qué encontrarían ahí. Sí, de hecho hay como una cantidad de problemas referidos a lo que es el transporte y la distribución de las unidades educativas, así como los montos presupuestales que hay destinados para el tema de educación. Y pues el plan de ordenamiento territorial ha definido que se ha precisado una concentración en el enfoque productivo agrícola en el municipio. Entonces, hay como muchas cuestiones ahí que tienden a dificultar el acceso que tienen pues las personas del nivel de preescolar, los niños de esas edades, para que puedan obtener su educación de este respectivo nivel. Ok, entonces ahí habría como tres elementos. Sí, es que como hay que analizarlo con cada caso particular. Entonces ahí hay como tres elementos. La cobertura en términos de número de personas que tengan educación de calidad oportunamente, ¿cierto? Que tengan acceso no solamente porque está el establecimiento, sino porque ellos efectivamente pueden llegar ahí, o sea, transporte o forma de llegar, ¿cierto? Que tenga también unas instalaciones adecuadas, pues por no ir mucho más allá, ¿no? Además de bueno, y docentes, digamos, ¿cierto? Sí. Entonces, en términos ya del desarrollo del proyecto, ¿cuáles son los elementos que ustedes identificaron que van a aplicar para mejorar esa cobertura? Pues entre las dos más concernientes está el incremento de unidades educativas, sobre todo en la zona rural, y la otra es el mejoramiento de los medios de transporte para los miembros de la zona rural. Perdón, la primera que me dijiste fue, El incremento de unidades educativas, es decir, de centros ya, educativos. van a construir, Sí, en principio sí. van a hacer construcciones, listo. Ya está aprobado por el Plan de Ordenamiento Territorial, que es el primer filtro. Digamos, la zona es apta para ese tipo de actividad. ¿Sí?
Ajá. Y lo segundo es, van a tener entonces tres actividades que les van a causar impacto, tres acciones, perdón, que les van a causar impactos ambientales. Uno, el incremento del movimiento de personas en el área. Entonces, para ver el impacto que eso nos causa, ¿qué tenemos que hacer? Primero, revisar las características que tenemos en el área, ¿cierto? Estamos en un área rural, entiendo, ¿cierto? Donde seguramente pueden haber, no sé, no conozco la zona, voy a decir alguna bestialidad, de repente zonas hídricas, ¿no? Algún río, alguna corriente hídrica, algún lago, alguna cosa cerca. Puede ser que haya vegetación o biodiversidad, ¿cierto? Puede ser que haya cultivos también, porque eso también es parte del medio ambiente. A lo mejor también tenemos personas que habitan en algunas casas aledañas, ¿cierto? Entonces ahí encontramos así por encima, ¿no? Como 4 elementos que estaríamos impactando del medio ambiente, ¿cierto? Que sería el suelo, porque vamos a hacer un cambio por la construcción. Lo segundo sería el recurso hídrico, porque vamos a requerir, vamos a necesitar agua pues para el funcionamiento y para la misma construcción, ¿cierto? Vamos a necesitar agua, bueno, vamos a impactar, perdón, también en caso de que haya algún tipo de desarrollo humano, ¿no? Entonces, si tenemos cultivos, entonces tanto ellos van a ser impactados como la institución de repente puede recibir impacto por efectos del movimiento que hay allí, ¿sí? Yo en las diapositivas que les voy a enviar, en las últimas hay unos cuadritos que les dan como unas orientaciones de cómo hacer eso, ¿sí? Entonces, ahí los van a tener y si tienen preguntas, pues me las pueden hacer por el foro o por el correo, ¿sí? Pero entonces tú lo que haces es ese análisis. Bueno, sí, primero voy a tener impacto o no, voy a hacer algún efecto. La primera pregunta que tú te haces no necesariamente tiene que ser un efecto negativo, ¿no? Puede ser que yo vaya a mejorar las condiciones, eso es un efecto, ¿sí? Luego dentro de mi matriz, espérate a ver si es que no la encuentro aquí a la mano para mostrársela. Dentro de esa misma matriz de análisis, entonces yo lo que hago es ahora sí empezar a hacer como mi lista de chequeo. Ah, sí, yo voy a impactar porque voy a construir, ¿cierto? ¿Sobre qué voy a impactar? ¿Voy a impactar negativa o positivamente? ¿Cierto? De acuerdo con el ecosistema donde yo me estoy estableciendo, ese impacto, además de ser positivo o negativo, va a ser alto, va a ser bajo, va a ser intermedio. Eso con base en qué lo analizo, con base en la capacidad de resiliencia que tenga mi ecosistema o mi recurso natural que voy a analizar, o con base también a la situación que yo voy a ejercer. Entonces, si yo voy a hacer un gran movimiento de tierra, es probable que efectivamente vaya a ser un impacto que tengo que medir, ¿cierto? Independientemente de que requiera o no requiera licencia ambiental. Ojo, ¿por qué? Porque acuérdense que hoy en día todos los proyectos, así no requieran impacto ambiental, perdón, licencia ambiental, deben tener por lo menos una primera mirada de los efectos que van a causar sobre el ambiente. ¿Por qué? Porque si después llega a haber alguna situación, entonces resulta que no teníamos ningún plan de contingencia frente al medio ambiente, que es otra de las razones por las cuales uno analiza esos impactos, ¿cierto? Y pues no se me ocurrió o no lo miramos o nos faltó estudio ahí y eso se puede venir en contra del proyecto y hasta tumbar el proyecto. Entonces es muy, muy, muy importante tener pues como claros esos elementos y por lo menos hacer una identificación para saber a qué atenerse, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a impactar, cómo lo vamos a impactar y cómo le vamos a responder aún más a la comunidad en caso de que haya una necesidad pues de hacer esas aclaraciones con la comunidad. Muchas gracias, profesora. Sí, ya me quedó mucho más claro cómo es la aproximación al tema. Por un primer momento pensé que sería algo así como netamente financiero o monetario el asunto, No, pero no, ya para el me quedó caso, más claro. a ver, hay también una clasificación de valoración de costos ambientales que uno puede hacer, ¿no?
hay costos cuantificables frente a la mitigación, ¿cierto? Si yo sé que voy a dañar un páramo, pues dígame usted con quién va a evaluar eso en costos, ¿cierto? No hay, la norma, inclusive hay un documento de la Contraloría General de la República que hizo con la Universidad Nacional el año pasado, donde dice que hay costos monetarios que se pueden aplicar al medio ambiente en algunos casos, pero que hay otros que definitivamente el costo simplemente se da porque el ecosistema es intocable, ¿cierto? Yo no puedo hacer ninguna actividad ahí porque es un ecosistema que tiene una restricción tan grande y una capacidad de resiliencia tan chica que no podría no podría generar ningún impacto porque no podría con mi proyecto recuperarlo, ¿sí? Ni en valores sociales, ni tampoco en valores ambientales, ¿sí? En ganancias, en beneficios. Entonces, por lo tanto, esos ya están restringidos y finalmente, pues lo único que lleva es a identificar, que es importante también que ustedes lo vean en su proyecto, si tienen aledaños, de repente, algún ecosistema estratégico como un páramo, un humedal, ¿no? Pues lo más probable es que sean ecosistemas que no se van a poder incluir y que ni siquiera con un plan de mitigación pues va a poder pasar el proyecto, ¿no? Si están dentro de ese nivel de estratégicos. Entonces, digamos que son varios niveles. Yo les comparto la presentación, es que no encontré la diapositiva, pero la presenté este fin de semana, ahora no sé dónde la puse. Entonces les hago llegar la presentación. Ahí hay varias herramientas en todas las presentaciones, hay un poquito de explicación. Igual, como les digo, es muy probable que no lo vayan a entender todo porque uno pues hace sus claves, ¿no? Para acordarse de lo que no se le puede olvidar y que no se le quede nada. Entonces, de repente, puede ser que no entiendan, que no comprendan bien algunas cosas, pero totalmente disponible para que lo que haga falta, ustedes me lo preguntan y yo con mucho gusto les haría la aclaración que que corresponda, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? De mi parte, no más. Gracias, profesora. Bueno, gracias. Profe, yo tengo una pregunta y es respecto a la actividad de la unidad 3. No sé si ya pasamos a la unidad 3 o esperamos a ver si preguntan alguien más de la unidad 2. No, pregunten lo que en el orden que ustedes necesiten y si necesitamos devolvernos, nos devolvemos, no hay problema. Salud. ¿Aló? Desconecta mi celular. Ah, está desconectado. ¿Aló? Aló, ay, ¿Qué disculpe, tuve pasó? una desconexión de internet. No hay problema. Bueno, en la unidad 3 nos dice que tenemos que realizar los estudios, unos estudios relacionados que pues obviamente nos orientan unas lecturas anteriores. Sí. Nuestra pregunta es, estos estudios, tanto de mercado, los técnicos, el financiero, se tienen que hacer con el proyecto que nosotros estamos realizando o escogemos como dice en el punto D, que es el documento final, que debemos de escoger un proyecto regional y con ese proyecto regional realizamos todos los otros estudios. Entonces, nosotros no sabíamos si es todo sobre un nuevo proyecto regional que vamos a escoger, que le podamos hacer el análisis de mercado, el técnico, el financiero, o que esos tres primeros lo hacemos con nuestro proyecto y el del documento final si es como pues como de consultoría, que es lo que quiere que nosotros trabajemos allí. No, mira, para mí, si no terminamos, o sea, no vamos a hacer un estudio de mercado completo porque no tenemos mercadólogos y se trata de preparar apenas el proyecto, ¿cierto? Entonces no es que tampoco vayamos a coger no, a sacar todo
los instrumentos y hacer, no, vamos a hacer una perspectiva de lo que requiere ese proyecto, ¿cierto? Para que esté completo para presentarlo. Además, el tiempo tampoco nos lo va a dar. Para hacer un estudio de mercado necesitaría casi 15 minutos. Entonces, pero para mí es muy importante que lo hagamos sobre el mismo ejercicio, ¿sí? Porque si en este momento lo que hacemos es un análisis, aparte creo que nos va a quedar trunco el ejercicio que veníamos haciendo. ¿Sí? Entonces, para mí, yo sí quisiera ver el proyecto concluido, ¿sí? ¿Qué le analizarían a ustedes de esa parte financiera? Puede ser que no tengan los costos, pero sí pueden tener costos tentativos y hacer el marco financiero de manera general. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, profe, yo le entiendo. Entonces, ese estudio de mercado, el técnico y el financiero, nos vamos a apoyar sobre lo que venimos haciendo. Obviamente, pues como el tiempo no nos da, no vamos a hacer algo supremamente complejo, sino que vamos como a buscar los datos que nos puedan servir para mostrar cómo podría quedar nuestro trabajo, el que hemos venido haciendo. Y al final, después de que saquen unas conclusiones, yo no sé quién tiene el micrófono abierto y está como un poquito ruidoso. Al final, ¿qué es lo más importante de todo esto? Al final, lo más importante de todo esto es que ustedes tengan claro que si van a presentar algún proyecto, siempre van a necesitar apoyo de otros profesionales, ¿no? Entonces, cuando uno es la cabeza del proyecto y tiene que elaborar todos esos estudios, porque eso que está ahí es real, cuando tú vas a presentar un proyecto, hay que hacer todo eso, ¿no? Entonces, es importante tener claro qué es lo que uno le va a pedir al consultor, al que va a contratar, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que para mí es muy importante que sí lo desagreguen, ¿no? En los elementos del estudio del mercado, en los elementos financieros. El estudio ambiental sí me parece que hay que hacerlo con un poquito más de detalle, ¿sí? Para que ustedes también tengan la evidencia de que hay unos elementos que hay que observar dentro del proyecto y eso cualquiera tiene capacidad de hacer esa observación inicial, ¿sí? Pero digamos que los otros, pues lo que hacemos es como tratar de desgregar lo que lo que alcancen ustedes pues a percibir de todo el proceso, lo más, digamos, organizadito que sea posible. Profe, ahorita usted mencionó el estudio ambiental, sino que yo aquí tengo abierta la guía y tengo punto A, hacer un estudio de mercado, punto B, un estudio técnico, C, estudio financiero y de la elaboración del documento final, que es ahí donde yo entraba a confusión porque literal dice, deben conseguir desde el comienzo del módulo un proyecto regional para que le hagan seguimiento a medida que avanza el curso. Entonces, pero no habla de estudio ambiental. Lo incluimos. Dentro, cuando ustedes... Buenas noches, qué pena. Sí, profe, yo también quería hacerle la misma pregunta. Es que ese punto tampoco lo comprendemos, porque al parecer, o sea, de acuerdo a lo que se propone en la pregunta, dice es busque un proyecto regional y haga como si usted fuera el consultor del proyecto, pero dices que búsquelo desde el principio de la asignatura y pues ya prácticamente vamos a acabar la materia. No, en la primera guía, la instrucción, digamos que vale es desde el primer trabajo que ustedes están haciendo. O sea, yo creo que no tiene sentido ni tiene lógica desde ningún punto de vista que vayamos a empezar ahorita a revisar un proyecto solamente para ver 2 pedacitos. Es con lo que ustedes vienen trabajando, ¿no? Si ustedes empezaron a armar un proyecto maravilloso, lo que sí se pedía desde el principio es que independientemente del avance de lo que ustedes decidan, si es analizar o si es elaborar, esté enmarcado pues en el plan de desarrollo. Claro, tenemos un elemento ahorita y es que el plan de desarrollo también se está terminando, ¿cierto? Pero igual era como para efectos del ejercicio, ¿no?
Entonces, no, es como ustedes lo iniciaron, ¿no? Con la misma, sobre ese mismo proyecto es que vamos a trabajar todos los elementos. Entonces, no es que vamos a escoger a estas alturas de la vida para hacer un pedacito, un proyecto diferente, no, es el que están ustedes trabajando. Por lo menos conmigo. Por lo menos desde Sí, mí. porque ese punto la verdad no lo entendíamos, porque dices que documento final se llama el punto, es el punto D, y Sí, pues sí. dice eso y no. Ujú. No, para mí realmente el documento que yo voy a revisar como final es el documento pues de ya de la matriz terminada con esos aspectos que ustedes van a ir sumando durante pues durante todos los ejercicios que vienen haciendo, ¿no? O sea que ese punto D lo omitimos. No, ese punto de, pues, digamos que es simplemente terminar el resumen del proyecto, ¿no? El documento que van a hacer, y además es un documento sencillo, ¿no? Que me van a resumir como finalmente cómo es el proyecto, las actividades, etcétera. Pero no es sobre, o sea, lo que me importa que quede claro es que no es sobre un proyecto nuevo, ¿no? Sobre lo que ya venimos trabajando. Ah, ya, profe. Bueno, entonces. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? No, no hay más preguntas, profesora. ¿No? Listo, entonces quedamos así. Yo les voy a compartir las 3 presentaciones. Hay una parte de una que está repetida en la otra. Simplemente, pues, lo que pasa es que es para no ponerme a desbaratar ahorita todo para mandársela, que de pronto se me va a quedar algo por fuera, pero yo se las saco llegar. Y la idea es que ustedes sobre esas presentaciones que van a recibir, si tienen inquietudes o si hay algo que quieran adicionar, con mucho gusto, sea de las clases pasadas o sea pues de ya lo que viene de aquí para adelante. ¿Listo? De acuerdo, profesora. Muchas gracias. Listo, buenas noches entonces para todos. Ah, bueno, otra aclaración. Ustedes recibieron ya, supongo, el correo de Carlos, donde les aclaraba, yo también les mandé uno. Sí, sí, Pues, señora. había habido un problema con la plataforma. En todo caso, por favor, todos tienen que subir el trabajo. Sí, cada uno lo tiene que subir a la plataforma. Yo no estaba segura, ¿se acuerdan la vez pasada que usted me ha preguntado? Pero sí hay que hacerlo porque cuando yo califico, yo no sé si fue que en el pasado solamente lo subí una persona o dos del grupo, pero habían unos que estaban en blanco. Entonces yo ya los retroalimenté y les dije, no hay nada, ¿no? Entonces es muy importante que todos suban el trabajo, porque yo lo califico una vez, lo evalúo, lo reviso y lo retroalimento, pero cuando ya veo los otros, pues vuelvo y lo repito y subo la calificación. Si no es así, les queda la calificación en 0. ¿Sí? Entonces, para que por favor, los que no sé si todavía hay forma que los que no habían subido, en el primero, por favor lo suban y cada persona tiene que subir el trabajo. ¿Listo? Creo que en el anterior no es posible ya subirlo de nuevo, aunque pues vuelvo a hacer la salvedad de que mi grupo pues yo lo subí por ellos y en la portada están sus nombres, ¿sí? Pero Porque lo que pasa es que como yo entro es sacada, ¿cómo les explico? El sistema a mí no me deja calificarte a ti que te califique a todos, ¿sí ves? Sino que yo tengo que entrar para que el sistema me deje entrar a trabajar, yo tengo que abrir el documento, sea en Word o en PDF. ¿Sí? Y si no, no me deja sino poner como de 0 a 2. ¿Sí ves? pero Entonces, tocaría cuadrarlo con el con muchacho que nos Carlos, ayuda en la plataforma, sí, entonces porque yo voy a sí, hablar con Carlos y les Mentor. digo que hubo, sí, con el mentor. Les digo que entonces que hubo un malentendido ahí y que ustedes no lo subieron cada uno. Que si les abre la plataforma de la unidad 1, hoy es martes, el jueves será, que la abra en el día del jueves para ese día, para que ustedes lo puedan, los que no lo subieron porque no sabían, lo puedan subir, para yo poderlos calificar. Porque sí, yo empecé a perfecto. calificar y empecé a encontrar todo vacío, entonces dije, ¿qué sería?
Entonces, hoy le pregunté también a Carlos y Carlos me dijo, no, es que lo que pasa es que cada uno lo tiene que subir, porque si no usted no lo puede calificar. ¿Mm? Ok, ok, sí, sí, porque sería justo pues para los compañeros que también trabajaron, que tengan la nota, No, efectivamente. Entonces, claro. Entonces ya con esa aclaración, yo ahorita le escribo un correito a Carlos para que nos haga el favor. Y bueno, yo imagino que él les estará confirmando para que tengan ahí ese espacio, ¿no? Y podamos, ¿qué? Pues ya, pues como quedar todos tranquilos, ¿sí? de acuerdo. Entonces sí, la plataforma queda abierta hasta el jueves, creo, Sí, hasta para, el 7. para la segunda, que son las dos actividades de la unidad 2. Entonces sí les recomiendo que revisen un poquito. Creo que los que ya subieron todavía inclusive la pueden ajustar para que me hagan un par de frasecitas explicativas sobre las cosas que de pronto no quedaron explicadas, ¿sí? Para que yo me quede también un poco más, porque todos, como estoy leyendo pedazos, no estoy leyendo todo el documento completo, sino estoy leyendo el pedazo que me mandaron la vez pasada, luego el otro pedazo, ¿no? De cada grupo. Entonces, no es tan fácil como que yo tenga, ¿no? Todo. Entonces, bueno, un enunciado corto para que yo no me pierda y pues todos tengamos como la unidad de lo que está pasando. ¿Listo? La otra cosa es que quedó programado el que el, el nuevo encuentro, el siguiente encuentro, ¿no? Como habíamos acordado, quedó entonces para el 8, ¿sí? Para este viernes. Hola. Sí, sí, profe, para el viernes. Listo. Y ahí terminaríamos ya los encuentros virtuales para retroalimentar antes de que ustedes entreguen su último producto. Igual, si necesitan alguna aclaración, entonces pues me dicen y pues podemos hacer uno adicional también. Ese lo dejé solamente de 1 hora, pero pues aquí como no tenemos restricción, si nos pasamos un poquito tampoco hay problema. ¿Listo? Listo, profesora. Bueno, pues entonces espero a ver que haya quedado pues todo como claro, ¿verdad? Bueno, me pareció que alguien hablaba. Y bueno, entonces ahí pues seguimos en contacto por cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Que tengan Bueno, profe, muchas gracias. buena noche. Bueno, ustedes. Ah, Hasta Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. hasta luego.